Buenas, definitivamente los colombianos somos un caso excepcional en el mundo. Cuando tuvimos oportunidad de refrendar un proceso de paz, votamos en contra. Dijimos no, o bueno, la mayoría de colombianos dijeron no. Todo porque un movimiento político infundió el temor de que en ese entonces las FARC se iban a tomar el poder y de que iban a ser los presidentes del siguiente periodo presidencial y que se iban a tomar la política y que se iban a tomar el país. Ese movimiento también ha difundido que el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI y que el Foro de Sao Paulo van a llevar a que Colombia sea gobernada por gente que es incapaz y que va a cambiar su modelo económico y que va a llevar al país a la catástrofe. Los colombianos, al no leer, analizar y enterarse de la realidad, creen en todo lo que ha hecho este movimiento político. Pero también ya nos empezamos a cansar de ello. Prueba de esto son los resultados que se dieron en las últimas elecciones, tanto para Congreso como para presidente en la primera ronda. Fuera de eso, las, los resultados de estas elecciones demuestran que los colombianos queremos un cambio. No queremos un salto al vacío como lo vienen expresando los politiqueros profesionales de este país. Queremos un cambio donde haya una lucha frontal contra la corrupción realmente, donde el político esté un poco más conectado con la realidad y donde se preocupe más por gobernar para el pueblo que por mantener unos intereses y unos privilegios de los cuales gozan sobre todo los politiqueros en este país. Para no vivir y seguir viviendo de lo mismo, se debe escoger entre los dos candidatos que tenemos como opciones. Se va a escoger entre el peor y el más malo. Aquí quien tiene que ganar finalmente es Colombia, no usted ni yo, sino Colombia. Si Colombia gana, todos los colombianos ganamos. Un funcionario público se debe destacar, sobre todo, por demostrar en su hoja de vida que es una persona recta, transparente, con principios, con ética, con decencia, y que ha sabido ocupar sus cargos públicos cuando has tenido la oportunidad. Y aquí tocamos un tema delicado y espinoso sobre todo. Uno de los candidatos que dice que va a luchar contra la corrupción está imputado precisamente por corrupción. En un país con una democracia seria, madura y con votantes serios, maduros e informados, esta situación no se presentaría y si el candidato tuviera la decencia y la ética, renunciaría a su candidatura. Por menos han renunciado políticos en otros países y en otras naciones cuando tienen principios, cuando tienen ética y cuando tienen valores. Aquí en Colombia nos hemos acostumbrado a la corrupción que vemos diariamente. Hace poco se robaron 70.000 millones de pesos y que el pueblo que ha exigido, el país que ha exigido, se lo robaron, nada. Derogan momentáneamente la ley de garantías para inyectar recursos para que se roben o para comprar elecciones más bien y nadie dice nada. Ni siquiera los organismos de control que deberían estar vigilantes a estas situaciones. El presidente saliente, que prometió luchar contra la corrupción, fue capaz de firmar esta derogación de la ley de garantías. Un presidente cuya bandera era la lucha contra la corrupción, cuya bandera era luchar contra la mermelada, cuya bandera era tener una política y no otorgar ningún beneficio a cambio de la aprobación de sus políticas. Pero nada de eso se cumplió durante 4 años. Es más, es tan cínico y tan sinvergüenza que en una declaración, en una entrevista en Londres, se atrevió a decir que si él se presentaba ganaba estas elecciones. Ojalá que se hubiera podido tener esa oportunidad para demostrarle que ni siquiera hubiera quedado de último. Estamos tomados por unos malos gobernantes, por unos malos gobiernos. Prueba de ello fue el resultado de las últimas elecciones. Los colombianos nos estamos hastiando de lo mismo. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos de que los dos candidatos que quedan en contienda vayan a hacer el cambio que necesitamos? Es muy difícil. Ambas campañas se rodearon de los politiqueros profesionales de siempre. Ahora, para donde el señor Hernández se fue la mayoría del centro democrático, partido o movimiento político
que ha gobernado en los últimos años en Colombia, con sus variantes, pero ha tenido el poder con el presidente Duque. Al presidente Santos lo excluyen de ese momento, de ese movimiento, y con el señor Álvaro Uribe Vélez. Hemos tenido, por decirlo, 12 años del gobierno del Centro Democrático, por no sumarle los 8 del presidente Santos. Sin embargo, ahora dice que van a ver por el pueblo, que van a velar por el pueblo, y en 12 años no han hecho eso. En 12 años no han podido luchar frontalmente contra la corrupción. Es más, muchos de los funcionarios del gobierno del presidente Uribe han pagado cárcel. Y todavía no aprendemos los colombianos. Queremos que el pueblo tenga justicia. Queremos que el pueblo sea honesto. Sin embargo, se va a votar por un candidato que está acusado, está imputado por corrupto. Somos como graciosos los colombianos. Esta situación es como graciosa. Ahora, ¿por qué el país tiene que aguantarse o el país se merece tener senadores como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal, Ernesto Macías, Eduardo Rodríguez, entre otros? ¿Qué le han aportado ellos a la política? ¿Qué han hecho ellos por el pueblo? ¿Qué proyectos han presentado que beneficien a los colombianos de a pie? Se quejan de la politiquería, pero ellos no se ven ellos mismos. Personajes que siembran cizaña, temor, que difunden noticias falsas, situaciones falsas. Eso no es lo que merecemos los colombianos. No hemos aprendido a elegir en todo este tiempo y vamos a repetir el mismo ciclo que hemos vivido. Hace 4 años la mayoría de los colombianos estaban contentos porque llegaba un ser preparado, un ser novedoso, apoyado por el movimiento de moda de ese momento, el Centro Democrático. ¿Y hoy qué resultados tienen? Y vamos a volver lo mismo, a vivir la misma situación. Pero peor aún, porque estamos avalando un comportamiento corrupto. Ojo con lo que estoy diciendo. En Colombia nadie es culpable hasta que se juzgue y sea condenado. Pero una situación es ser condenado y otra es estar imputado. Y estar imputado es cuando se tienen pruebas fehacientes de que esta persona ha cometido actos ilícitos. Vamos a seguir en las mismas. ¿Para qué votamos y cómo se leen los resultados entonces de las elecciones de mayo? ¿Queremos o no queremos el cambio? ¿O queremos seguir siendo gobernados por los mismos? Con el pretexto de no dar un salto al vacío, tenemos que seguir votando por los mismos corruptos, ladrones, ineficaces e ineficientes senadores y representantes a la Cámara por los que hemos votado siempre y por los mismos que han ocupado la politiquería de siempre en este país. ¿O queremos realmente un cambio? Todo cambio causa temor. Todo cambio causa pánico. Y de eso se aprovechan en este momento algunos dirigentes para infundir temor, para que se vote por un candidato que no tiene idea ni siquiera de algunas de las regiones del país. Hace poco se le solicitó una entrevista a él y a su equipo económico y no la dio porque no tenía equipo económico. ¿Y esa es la persona que va a gobernar al país? Tenemos que ser serios de una vez por todas. Aquí se pide es vote por quien quiera, pero hágalo informadamente. Hágalo con un voto el cual ha sido analizado, se han analizado los programas que se proponen, se ha visto la situación de cada candidato y por eso es que voy a votar, porque estoy plenamente convencido de mis actos. Ambos candidatos tienen sus pros y sus contras. El uno, guerrillero, mentiroso, mal ejecutor, y el otro, disque explotando a los pobres, cada quien es libre de ganarse la vida, desde que no vaya en contra de la ley, es libre de ganarse la vida como pueda y como quiera. Malas ejecuciones en su alcaldía,
grosero a Tarbán, etcétera, etcétera. Y fuera de eso, está imputado por corrupción. Lo gracioso de todo esto es que la gente dice voy a votar por el viejito porque no es ni guerrillero, ni es el cacas, ni va a volver al país nada, pero entonces se está avalando la corrupción, se está avalando un comportamiento que no es ético y después nos quejamos que por qué el país está como está. Votemos, pero votemos informadamente, votemos después de analizar, de leer y estar seguros de que a quien vamos a elegir es quien va a dirigir mejor los destinos de Colombia. Hay que ser conscientes con la situación que estamos viviendo. Después, no nos quejemos como los que votaron por Duque hace 4 años. No hemos aprendido y creo que no vamos a aprender. Lo único que se pide aquí es conciencia. Lo único que se pide aquí es madurez política. Lo único que se pide aquí es que pensemos en el futuro de Colombia y sobre todo los que tienen hijos, qué país le van a dejar a sus hijos. Porque es que la historia no acaba con nosotros. De las políticas que se tomen depende el transcurso y el devenir de los hechos que le esperan a Colombia. Un país en donde se merezca vivir, en donde haya más igualdad, y sea más equitativo, o un país lleno de corruptos que se aprovechan de nosotros a diario y que nosotros no hacemos nada por cambiar la situación. Votemos, pero votemos con información, votemos conscientemente. Gracias.